El 10 de junio de 1942, el desierto de Libia, una extensión implacable de arena y roca, se convirtió en el escenario de una confrontación brutal. Cerca del estratégico sector de Knightsbridge, una formidable fuerza aliada desató su furia. Una armada de 30 tanques medios estadounidenses M3 Grant, respaldados por 10 tanques ligeros M3 Stuart, todos pertenecientes a 2 experimentados regimientos blindados británicos. Estos gigantes de acero avanzaban con una confianza inquebrantable, arrasando con todo a su paso, sus tripulaciones ajenas a la trampa mortal que se cernía sobre ellos. De repente, desde las ondulantes dunas de arena y las trincheras camufladas con una maestría casi invisible, emergieron unas máquinas bajas y robustas. Sus siluetas eran engañosamente discretas, pero sus cañones cortos y gruesos prometían una devastación inminente. Abrieron fuego. Un torrente de proyectiles letales impactó contra los colosos aliados. Uno tras otro, los imponentes tanques Grant estadounidenses estallaron en brillantes llamaradas, sus blindajes perforados con una facilidad escalofriante, como si fueran meras latas de conserva. En cuestión de minutos, el campo de batalla se transformó en un cementerio de metal ardiente, sembrado con los esqueletos humeantes de 20 tanques enemigos destrozados. Los aliados, sumidos en un pánico abrumador, se vieron obligados a una retirada caótica, perdiendo la mayor parte de sus vehículos. Los italianos, por su parte, reportaron la pérdida de apenas 2 tanques medios M1340. Su arma secreta, el verdadero artífice de esta victoria aplastante, permanecía prácticamente indemne. Esa arma secreta eran las unidades de artillería autopropulsada 75-18M40. En solo unos meses de combate en el norte de África, estas máquinas habían trascendido su función original de obuses de apoyo para convertirse en auténticos cazadores de tanques enemigos, sembrando un terror incalculable entre las filas aliadas. Pero el camino hacia la creación de esta máquina mortífera había comenzado mucho antes, cuando el ejército italiano se enfrentó a la cruda realidad de la guerra moderna. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas blindadas italianas se encontraban en un estado lamentable. Sus tanques medios de la serie M1340 demostraron ser extremadamente deficientes en los primeros y brutales combates de la campaña del norte de África. Su delgado blindaje no resistía los impactos ni siquiera de los cañones antitanque británicos de 2 libras, y su cañón de 47 milímetros, de escasa potencia, era incapaz de perforar el blindaje enemigo a una distancia respetable. El Regio Esercito, el alto mando italiano, comprendía la necesidad urgente de vehículos blindados más potentes, capaces de enfrentarse a los robustos Matilda y los ágiles Crusader británicos. Sin embargo, el proyecto del tanque pesado Carro P-26/40 se había estancado en un laberinto de aprobaciones y pruebas interminables, sin la menor señal de una pronta aparición en el frente. Fue entonces cuando las miradas de los militares se volvieron hacia su aliado, Alemania, una nación que ya había desarrollado vehículos blindados altamente efectivos y había demostrado al mundo el verdadero significado de la guerra de tanques. Durante la Blitzkrieg, en Francia y Polonia, el coronel Sergio Berlizzo, un perspicaz oficial del Regio Ejército, tuvo la oportunidad de visitar las fábricas alemanas y observar de primera mano los avances de la industria militar germana. Lo que más le impresionó fueron los cañones de asalto alemanes, los Sturmgeschütz modelo 3. Estas máquinas, esencialmente tanques medios sin torreta, montaban un potente cañón en una casamata blindada. Habían demostrado una altísima eficacia en combate, proporcionando un apoyo crucial a la infantería y eliminando blindados enemigos con una eficiencia devastadora. La simplicidad de su diseño, su bajo perfil y su capacidad de fuego ofrecían una solución que Italia necesitaba desesperadamente. El estruendo de los cañones de asalto alemanes resonaba en el campo de batalla, escupiendo fuego y desintegrando las fortificaciones enemigas. Su silueta, baja y compacta, los convertía en un objetivo escurridizo, casi imposible de impactar para las fuerzas aliadas.
El coronel Berlizzi, un observador perspicaz y estratega nato, comprendió la cruda verdad. Italia necesitaba desesperadamente una máquina similar, y la necesitaba con una urgencia que rozaba la desesperación. La superioridad numérica aliada crecía día a día, amenazando con volverse abrumadora, una fuerza imparable que podría aplastar cualquier resistencia. A su regreso a la patria, el coronel se embarcó en una misión que definiría el futuro de la artillería italiana. Su objetivo era desarrollar un análogo nacional a aquellos temibles cañones de asalto alemanes, utilizando lo que tenía a mano: los chasis envejecidos de los tanques medianos M1340. Estas plataformas, aunque ya consideradas obsoletas, se acumulaban en grandes cantidades en los almacenes y unidades militares, esperando un propósito. La idea, en su esencia, era de una sencillez casi genial. Consistía en despojar al tanque de su voluminosa y pesada torreta giratoria, un componente que ocupaba un espacio considerable. En su lugar, se instalaría una casamata blindada fija, dentro de la cual se montaría un potente cañón. El resultado prometía ser una máquina de apoyo de fuego de bajo coste, pero de una eficacia devastadora, capaz de cambiar el curso de los enfrentamientos más encarnizados. Para armar esta nueva bestia de guerra, Berlizzi seleccionó el obús de campaña Oviseda 75-18, modelo 1934. Curiosamente, él mismo había diseñado esta pieza de artillería antes del conflicto. Con un calibre de 75 milímetros y un cañón de apenas 18 calibres de longitud, su diseño corto y robusto lo hacía ideal para ser alojado en el espacio limitado del nuevo vehículo autopropulsado. Inicialmente, los estrategas militares imaginaron esta nueva máquina como una pieza de artillería móvil, destinada a disparar desde posiciones ocultas, siguiendo el modelo de los obuses autopropulsados M7 Priest estadounidenses. Sin embargo, el destino tenía reservado para el semovente un papel completamente diferente, mucho más directo y brutal en los campos de batalla que pronto se teñirían de sangre. En enero de 1941, la fábrica Ansaldo recibió el primer encargo: 30 unidades. Los ingenieros se apresuraron a construir maquetas de madera a escala real, meticulosamente detalladas, para que el diseño fuera aprobado por las autoridades militares. La expectación era palpable. Apenas un mes después, en febrero, el primer prototipo fue terminado y enviado al polígono de pruebas. La máquina demostró su valía, superando las expectativas y confirmando la validez del concepto original. Su rendimiento fue más que digno. Para mayo, el pedido inicial se había duplicado a 60 unidades, una señal clara de la confianza en el proyecto. Pero entonces surgió un problema grave, una falla que amenazaba con condenar la iniciativa. El blindaje del cañón autopropulsado resultó ser demasiado delgado, incapaz de resistir el impacto de los proyectiles antitanque británicos de 2 libras. Estos proyectiles perforaban la parte frontal de la casamata con una facilidad alarmante, aniquilando a la tripulación en su interior. Un escalofrío recorrió los pasillos de la fábrica. Los ingenieros se vieron obligados a una carrera contrarreloj para reforzar la protección. La solución fue drástica, pero efectiva: soldar láminas adicionales de 25 milímetros de blindaje a la parte delantera de la casamata. Esta modificación elevó el grosor del blindaje frontal a 50 milímetros, transformando el semovente en una máquina mucho más resistente en combate. Este cambio, aunque ralentizó la producción, salvó innumerables vidas de futuros tripulantes. Aquellos hombres, combatiendo bajo el fuego enemigo en las arenas africanas, llegarían a apreciar la robustez de sus máquinas como un escudo vital. La construcción del semovente M40 representó una solución de ingeniería fascinante, un punto de encuentro donde la simplicidad se fusionaba con una eficacia innegable. Se tomó como base el chasis de la serie 3 del tanque mediano M1340, la última modificación antes de la transición a la versión mejorada M1441. La suspensión se mantuvo completamente inalterada, conservando las ballestas semielípticas en cada lado, las estrellas motrices en la parte delantera impulsadas por la transmisión,
los 2 bogies de suspensión con 4 pares de ruedas de apoyo recubiertas de goma por lado, y las ruedas guía en la parte trasera. Este enfoque pragmático permitió una producción rápida y una familiaridad para el mantenimiento, vital en tiempos de guerra. La esencia del semovente no residía en la innovación radical, sino en la adaptación inteligente, en la capacidad de transformar lo existente en algo vitalmente nuevo. Su historia es un testimonio de cómo la necesidad, la ingeniosidad y una pizca de audacia pueden forjar herramientas capaces de enfrentar los desafíos más brutales, incluso cuando el tiempo apremia y los recursos escasean. En el corazón de un desierto implacable, donde cada grano de arena era un adversario y cada día una prueba de resistencia, una máquina de guerra se movía con una determinación forzada. Su sistema de rodaje, una amalgama de ingeniería y compromiso, confiaba en un mecanismo de tensión ubicado en la parte trasera, un detalle técnico que prometía adaptabilidad, pero que, en la práctica, a menudo se convertía en un punto de fragilidad. 3 rodillos de apoyo, revestidos de goma, completaban esta estructura, diseñada para soportar el castigo de las extensiones áridas. Si bien no destacaba por su fiabilidad inquebrantable, cumplía su propósito mínimo, arrastrando la mole de acero a través de las dunas y la roca. El motor, el latido central de esta bestia de guerra, era un diésel Fiat SP8T de 8 cilindros, refrigerado por líquido, heredado de su predecesor. Su potencia nominal, unos modestos 125 caballos de fuerza, resultaba una cifra lamentablemente insuficiente para impulsar una máquina que superaba las 11 toneladas métricas. La autopropulsada, lejos de ser ágil o veloz, se movía con una lentitud exasperante, una desventaja táctica que sus tripulaciones sentían en cada maniobra. Peor aún, este propulsor era propenso a fallas catastróficas, cediendo a la presión en los momentos más críticos, transformando una misión de combate en una lucha desesperada por la supervivencia mecánica. El compartimento del motor, resguardado en la parte trasera del casco, contaba con una placa de blindaje de 27 milímetros, mientras que el techo, una delgada lámina de apenas 10 milímetros, ofrecía una protección casi simbólica contra los peligros que acechaban desde arriba. 2 grandes escotillas, dispuestas en la superficie, facilitaban el acceso para el mantenimiento, revelando la vulnerabilidad del corazón de la máquina. La parte superior del casco, sin embargo, sufrió una metamorfosis radical respecto al tanque original. La torre, símbolo de la movilidad ofensiva, fue arrancada sin contemplaciones. En su lugar, se erigió una superestructura blindada fija, de tipo casamata, una mole inamovible de acero. Esta nueva fortaleza, ensamblada con placas de blindaje unidas por pernos a un robusto armazón interno, representaba una solución pragmática. Su diseño facilitaba un montaje rápido en las líneas de producción y permitía, en el fragor de la batalla, la sustitución expedita de las planchas dañadas, una ventaja crucial en la logística de guerra. El frontal de esta casamata recibió una protección formidable. 2 placas de 25 milímetros, soldadas con precisión, creaban una barrera de 50 milímetros de acero macizo, capaz de soportar el embate de la mayoría de los proyectiles antitanque de la época. El conductor, confinado a la izquierda del cañón, dependía de una rendija de observación para orientarse. Sobre ella, un periscopio expandía su campo de visión a unos 30 grados. En el instante en que el fuego enemigo arreciaba, una compuerta blindada sellaba la rendija, sumiendo al operador en una oscuridad temporal, una ceguera táctica que exigía una fe ciega en el resto de la tripulación. En el centro de la placa frontal, un orificio circular albergaba el montaje esférico del arma principal, un obús Obiceda 75-18. Este cañón, diseñado para el arco elevado de la artillería indirecta, se vio forzado a una existencia de combate directo, adaptado con dificultad al espacio constreñido del compartimento de combate. Su posición, ligeramente desplazada a la derecha, liberaba un espacio vital a la izquierda para el conductor, un compromiso que definía la ergonomía interna. Los ángulos de puntería horizontal eran severamente limitados, 20 grados a la izquierda y 16 a la derecha.
Esta restricción obligaba a la tripulación a girar toda la mole de 11 toneladas para encarar un nuevo objetivo, una danza lenta y peligrosa bajo el fuego. La elevación vertical permitía descender el cañón 12 grados para disparar desde posiciones elevadas y elevarlo 22 grados para el fuego indirecto. Sin embargo, en la cruda realidad del campo de batalla, esta autopropulsada casi siempre disparaba con puntería directa. Los flancos de la casamata, al igual que la parte trasera, contaban con un blindaje de 25 milímetros. Pero el techo, con sus escasos 15 milímetros, ofrecía una protección precaria, apenas suficiente para desviar esquirlas o balas de armas ligeras. En esta delgada cubierta, una pequeña escotilla permitía al comandante asomar la cabeza, una posición expuesta que le ofrecía una visión crítica del campo de batalla, pero que, al mismo tiempo, lo convertía en un blanco vulnerable. Cada decisión, cada movimiento de esta máquina de guerra era un testimonio de los compromisos forjados bajo la imperiosa necesidad de la batalla, una búsqueda constante de equilibrio entre la potencia de fuego, la protección y la movilidad en un entorno donde la supervivencia era el único objetivo. Desde la relativa seguridad del blindado, un periscopio ofrecía una ventana crucial al campo de batalla, permitiendo a la tripulación observar el infierno exterior sin exponerse a su furia directa. Este ingenioso dispositivo, dotado de una retícula graduada, facilitaba una puntería precisa sobre objetivos a distancias variables, una herramienta vital que podía ser desmontada cuando las circunstancias lo exigían. El compartimento de combate, sin embargo, era un auténtico laberinto de acero y claustrofobia. 3 almas, 3 destinos, se apiñaban en un espacio tan reducido que cada movimiento se convertía en una coreografía forzada, una lucha constante contra el metal circundante. A la izquierda, junto a la placa frontal, se ubicaba el mecánico. Delante de él, en un asiento plegable, el conductor manipulaba las palancas de dirección y observaba el mundo exterior a través de una estrecha ranura de visión, coronada por un hiperoscopio que ofrecía una perspectiva limitada, casi un túnel hacia la incertidumbre. Los controles del motor, incluyendo el encendido, se encontraban convenientemente dispuestos a la izquierda del conductor, en la pared lateral de la superestructura. A la derecha del bloque de la recámara del cañón, sobre un diminuto asiento circular, se sentaba el comandante del vehículo. Su rol era doble, una carga que pocos podían soportar. Era tanto el líder táctico como el artillero principal. Con la concentración que solo la guerra impone, se encargaba de la puntería y el disparo del armamento principal. Frente a él, los volantes de elevación y azimut aguardaban sus manos, herramientas que traducían su voluntad en el movimiento preciso del cañón, junto a los dispositivos de puntería esenciales para fijar al enemigo con una exactitud mortal. En la parte trasera de este infierno metálico, acurrucado, se encontraba el cargador. Su tarea no se limitaba a alimentar el cañón con proyectiles, una labor ya de por sí extenuante. También era el operador de la radio RF-1CA, fabricada por Magneti Marelli, un equipo vital para la comunicación que ocupaba un espacio considerable en la parte posterior de la superestructura. Una sola persona, con la vida de sus compañeros dependiendo de su eficiencia, debía manejar municiones, mantener el contacto y, en ocasiones, defender el vehículo. A partir de mediados de 1941, la carga de munición de este cazacarros se redujo drásticamente a tan solo 44 proyectiles. Estos se almacenaban en cajas estratégicamente ubicadas detrás de los asientos del conductor y del comandante. La caja detrás del conductor, de hecho, servía como asiento para el cargador cuando no estaba inmerso en la frenética danza de reabastecer el cañón o comunicarse por radio. Esta modesta provisión de munición significaba que el vehículo agotaba rápidamente su arsenal en combates intensos, obligándolo a retirarse para reabastecerse o a conservar cada proyectil con una disciplina casi religiosa, seleccionando cuidadosamente cada objetivo. Para la autodefensa contra la infantería enemiga y las amenazas aéreas, se montaba una ametralladora Breda modelo 30 de 6,5 milímetros de calibre en el techo de la superestructura.
Esta arma era operada por el cargador, quien debía asomarse peligrosamente a través de la escotilla superior para manejarla. Pero esta breda era una auténtica pesadilla para la tripulación, un artefacto de desesperación más que una defensa fiable. Su lenta cadencia de fuego y su engorroso sistema de recarga eran legendarios por su ineficacia. Exigía abrir el cargador, insertar un peine de 20 cartuchos, extraer el peine vacío, cerrar el cargador y solo entonces disparar. En las implacables condiciones africanas, la ametralladora se atascaba constantemente a causa de la arena y el polvo. Estas partículas se adherían a la grasa en la recámara, transformándose en una masa abrasiva que bloqueaba el mecanismo. La multitarea impuesta al cargador mermaba gravemente la eficacia de combate del vehículo. Un solo hombre, por más valiente que fuera, no podía físicamente alimentar el cañón, mantener las comunicaciones por radio y repeler a la infantería enemiga con la ametralladora de forma simultánea. El comandante tampoco tenía una tarea sencilla. Debía localizar objetivos, apuntar, dirigir el cañón y dar órdenes a la tripulación. Todo mientras mantenía una visión global de la situación táctica del combate. El uso de la ametralladora, paradójicamente, hacía imposible disparar el cañón principal. El cargador abandonaba su puesto vital, dejando al comandante solo, con el arma principal silenciada, expuesto a un dilema mortal. Cada decisión, cada segundo, se convertía en un peso insoportable en aquel espacio confinado, donde la supervivencia era una lotería y la eficiencia un lujo inalcanzable. La carga de municiones para la ametralladora, que debía ser pasada de mano en mano al conductor, desviaba a los artilleros de sus responsabilidades primarias, creando una cadena de ineficiencia y un punto de vulnerabilidad en el fragor del combate. Esta situación, aparentemente menor, revelaba una falla fundamental en la integración logística y táctica de las unidades. A mediados de 1941, en los altos mandos del ejército italiano, el jefe del Estado Mayor, Regio Esercito, Mario Roata, concibió una nueva estructura organizativa. Su visión era forjar unidades autopropulsadas que pudieran proyectar un poder de fuego decisivo. Se ordenó la formación de 5 grupos semovente para los regimientos de artillería de las divisiones acorazadas. La idea era audaz. Estas máquinas operarían como artillería de largo alcance, siguiendo el exitoso modelo de los obuses autopropulsados M7 Priest estadounidenses. Su misión sería apoyar las ofensivas con fuego indirecto, proyectando proyectiles desde posiciones cubiertas, una táctica que prometía revolucionar el apoyo artillero. Cada uno de estos grupos estaba meticulosamente diseñado para la batalla. Se componía de 2 baterías, y cada batería alineaba 4 semoventi M40 armados con el cañón 75/17. Para la coordinación táctica, cada batería contaba con 2 tanques de mando, los carro comando M40, esenciales para la dirección de las operaciones. Además, se mantenía una reserva estratégica de 2 semoventi y un carro comando adicional. En total, cada grupo desplegaba 8 semoventi operativos y 4 vehículos de mando, junto con una formidable flota de automóviles auxiliares, camiones para el suministro y motocicletas para las necesidades del cuartel general. Era una fuerza imponente, pensada para la precisión y la potencia. Las primeras de estas flamantes unidades semovente fueron desplegadas en el implacable escenario del norte de África. Allí, la teoría de los estrategas se estrelló de bruces contra la brutal realidad de la guerra en el desierto. Las vastas extensiones de arena, el calor abrasador y las distancias engañosas desvelaron las profundas deficiencias de su diseño y doctrina. La ambición de utilizar el obús de cañón corto para fuego de largo alcance resultó ser un fracaso estrepitoso. El arma exhibía una dispersión atroz más allá de los 1000 metros. Los proyectiles impactaban en cualquier lugar salvo en el objetivo, un desperdicio de munición y una fuente de profunda frustración para las tripulaciones. Los limitados ángulos de puntería horizontal, un total combinado de solo 36 grados, imposibilitaban un fuego de barrera eficaz sin la constante y engorrosa rotación de todo el vehículo.
Esta limitación convertía al semovente en una plataforma sumamente incómoda para el trabajo artillero clásico. Peor aún, la pequeña reserva de municiones, apenas 44 proyectiles, se agotaba en cuestión de minutos de fuego intenso, obligando a las máquinas a retirarse para reabastecerse, interrumpiendo fatalmente el apoyo de fuego a la infantería en el momento más crítico. El punto de inflexión llegó de forma completamente inesperada. Un giro del destino en medio del caos. Uno de los grupos semovente se encontró de repente en un combate a corta distancia con tanques británicos. En un acto de desesperación, ante la inminente aniquilación, los artilleros italianos abrieron fuego directo contra los objetivos blindados. Para asombro de todos, los obuses de cañón corto, que tan inútiles habían sido en su rol previsto, demostraron ser letalmente peligrosos para los tanques enemigos. Esto ocurrió a pesar de la baja velocidad inicial de sus proyectiles, que apenas superaba los 500 metros por segundo. El verdadero secreto de esta sorprendente eficacia residía en la munición disponible para el cañón de 75 milímetros y, de manera crucial, en los nuevos proyectiles de carga hueca, conocidos como effetto pronto, desarrollados por ingenieros italianos específicamente para el ejército. Mientras que los proyectiles perforantes convencionales, la granata perforante, modelo 1932, solo lograban penetrar alrededor de 40 milímetros de blindaje a una distancia de 1000 metros, una capacidad insuficiente contra objetivos bien protegidos, los proyectiles de carga hueca operaban bajo un principio radicalmente diferente. Los effetto pronto no dependían de la velocidad de vuelo para perforar el blindaje, sino que utilizaban una explosión direccional, concentrando su energía en un chorro de metal fundido capaz de atravesar cualquier coraza, revelando así una verdad brutal y sencilla. La guerra en el desierto no se ganaba con estrategias teóricas, sino con la cruda efectividad de la munición adecuada en el momento preciso. Una explosión dirigida, concebida con una precisión letal, era el corazón de una ojiva de carga hueca. Al detonar, esta maravilla de la ingeniería bélica desataba un chorro finísimo de metal incandescente, capaz de perforar el blindaje más robusto como si fuera mantequilla. Estos proyectiles, verdaderas flechas de fuego, atravesaban hasta 100 milímetros de acero macizo a una distancia de 1000 metros. Una capacidad devastadora que les permitía aniquilar con absoluta certeza los tanques medios estadounidenses M3 Grant, cuya armadura frontal apenas alcanzaba los 70 milímetros, e incluso los flamantes M4 Sherman, que apenas comenzaban a desplegarse en las filas aliadas. Ni los ágiles Crusader británicos ni los resistentes Valentine podían oponer resistencia. Se transformaban en antorchas ardientes, con un solo impacto certero. Un destino fulminante en el desierto. Los comandantes de las unidades autopropulsadas no tardaron en comprender una verdad ineludible. Sus máquinas eran mucho más eficientes como cazacarros que como meros obuses de artillería. Esta revelación estratégica los llevó a reorientar el uso de sus semovente, desplegándolos en apoyo directo de los tanques medios M13 y M14, enfrentando la blindada amenaza enemiga. Durante el abrasador verano de 1942, las autopropulsadas italianas participaron activamente en las operaciones ofensivas junto a la legendaria 132 División Acorazada Ariete, mostrando una eficacia sobresaliente en combates contra fuerzas aliadas que, en número, las superaban con creces. La silueta excepcionalmente baja de la autopropulsada, de apenas 1,5 metros de altura, la convertía en un blanco esquivo y frustrante para los artilleros enemigos. Esta ventaja era especialmente pronunciada en el vasto escenario del desierto, donde los vehículos a menudo disparaban a través de dunas y crestas de arena, haciendo que el semovente pareciera desvanecerse en el horizonte. A esto se sumaba un blindaje frontal reforzado de 50 milímetros, una protección que resguardaba eficazmente a la tripulación de la mayoría de los proyectiles antitanque de la época, y que les infundía la confianza necesaria para mantener la línea incluso bajo el más intenso fuego enemigo. Los experimentados tanquistas italianos desarrollaron un repertorio de tácticas ingeniosas para exprimir al máximo el potencial de sus autopropulsadas en combate,
y estas astucias incrementaron drásticamente la supervivencia de sus máquinas en el campo de batalla. Las tripulaciones, con una inventiva forjada en la necesidad, cubrían la parte frontal de la superestructura con eslabones de oruga de repuesto. Estos servían como una capa adicional de blindaje, capaz de desviar o mitigar el poder de penetración de los proyectiles enemigos. Los sacos de arena también se convirtieron en un recurso valioso, apilados sobre el blindaje para crear una protección multicapa improvisada, particularmente efectiva contra los proyectiles de alto explosivo de los cañones antitanque británicos. Con los eslabones y los sacos, el semovente adquiría una apariencia aún más formidable e intimidante, infundiendo un miedo psicológico adicional en el adversario, que veía frente a sí a un monstruo de acero, aún más robusto y desafiante. La táctica más efectiva, sin embargo, era el uso magistral de la cobertura y las trincheras para camuflar las autopropulsadas en posiciones defensivas. Las tripulaciones excavaban zanjas poco profundas o aprovechaban las ondulaciones naturales del terreno para hundir el casco de la máquina en la tierra, dejando expuesta solo la parte superior de la superestructura con su cañón. Esta posición transformaba al semovente en un objetivo casi invisible. Una sombra letal en el vasto lienzo de arena y rocas, que el enemigo solo detectaba después de que el primer proyectil impactaba con una furia devastadora, revelando la presencia de un depredador silencioso que había estado esperando pacientemente en las profundidades del desierto. En el implacable tablero de ajedrez del desierto, donde cada elevación ofrecía una panorámica de kilómetros a la redonda, y los tanques de silueta alta se convertían en presa fácil para la artillería antitanque, el perfil bajo del semovente M40 se erigió como una ventaja decisiva. Esta máquina, casi fundida con el terreno, podía aguardar pacientemente, mimetizada con las dunas, hasta que los blindados enemigos se aproximaran a una distancia letal. Entonces, con una precisión implacable, los abatía uno tras otro, permaneciendo virtualmente invisible, una sombra letal en la vasta extensión de arena. Los informes de campo, llegados con creciente frecuencia desde el abrasador norte de África, comenzaron a tejer una narrativa de éxitos extraordinarios. Las menciones de las pequeñas unidades autopropulsadas contra la blindada de los aliados se multiplicaban. El alto mando de la Regia Ejército, la Fuerza Terrestre Italiana, comenzó a comprender que no solo habían concebido un obús de artillería, sino un verdadero cañón de asalto, una herramienta formidable capaz de enfrentarse y destruir los tanques enemigos con una eficacia pasmosa. Para finales de la primavera de 1942, el semovente M40, armado con su cañón de 75 milímetros y 18 calibres, se había consolidado como el vehículo antitanque más capaz a disposición del ejército italiano. Su rendimiento en combate superaba, con creces, la efectividad de todos los tanques medios que entonces formaban parte de su arsenal. Una máquina que, por su diseño y su letalidad, prometía cambiar el curso de ciertos enfrentamientos. El 26 de mayo de 1942, el desierto fue testigo del inicio de la operación para asaltar el punto fortificado de Bir Hakeim. Esta posición, defendida con una tenacidad feroz por las tropas francesas del general Koenig y las fuerzas de la Francia Libre, había sido transformada en una fortaleza inexpugnable, protegida por campos minados y profundas zanjas antitanque. En el corazón de las fuerzas atacantes se encontraba un grupo de semovente. Su misión: suprimir los puntos de fuego de los defensores, demoler los búnkeres y refugios de la guarnición sitiada con fuego directo, abriendo paso a la infantería. El asalto se convirtió rápidamente en una auténtica carnicería. Los tanques medios italianos M13, con sus siluetas elevadas y su blindaje insuficiente, sufrieron pérdidas catastróficas bajo el fuego incesante de la artillería y los cañones antitanque franceses. Máquina tras máquina ardían, engullidas por las llamas, bajo el fuego asesino de los defensores. Durante el asedio, se perdieron cerca de 30 tanques medios, que uno a uno se convertían en bolas de fuego ante los impactos precisos de los artilleros de la fortaleza. Sin embargo, los semovente M40 demostraron una capacidad de supervivencia asombrosa.
A pesar de la intensidad brutal de los combates, solo unas pocas unidades fueron inutilizadas. El robusto blindaje frontal y el perfil bajo de estos cañones autopropulsados protegieron a sus tripulaciones de la mayoría de los proyectiles. Mientras tanto, sus potentes proyectiles de 75 milímetros demolían metódicamente las fortificaciones francesas, obligando a los defensores a buscar refugio en los más profundos de sus búnkeres. El asedio se prolongó durante más de una semana. Concluyó con la audaz ruptura de la guarnición en la noche del 10 al 11 de junio, cuando los franceses abandonaron sus posiciones devastadas y se retiraron para unirse a las principales fuerzas aliadas. Dejaron atrás un panorama de ruinas humeantes, los restos de lo que una vez fue una poderosa fortaleza para italianos y alemanes. El semovente había demostrado su inmenso valor no solo como destructor de tanques, sino como un cañón de asalto capaz de soportar el fuego enemigo más intenso y de suprimir eficazmente las posiciones fortificadas. Esta dualidad los hizo indispensables en las operaciones ofensivas contra defensas bien preparadas. Solo 4 días después de la caída de Bir Hakeim tendría lugar la batalla de Knightsbridge, un enfrentamiento que se convertiría en la hora estelar de los artilleros italianos y que revelaría la verdadera magnitud de su poderío. El desierto, implacable y vasto, guardaba secretos de una guerra sin cuartel. Bajo el sol abrasador de Bir Hakeim, un puñado de máquinas aguardaba. No eran los imponentes gigantes de acero que dominaban los campos de batalla, sino una fuerza más sigilosa, más letal en su precisión. La potencia de los pequeños semovente italianos, listos para desafiar la abrumadora superioridad blindada de los aliados. Un contingente de estos cañones autopropulsados, flanqueados por tanques M-13, presumiblemente de la legendaria División Ariete, había elegido sus posiciones con una astucia casi invisible. Se habían camuflado meticulosamente en el sector al noreste de Bir Hakeim, fusionándose con el paisaje, cada sombra, cada duna, un cómplice en su estrategia defensiva. Su misión, repeler cualquier embate de las fuerzas británicas que, con una urgencia creciente, buscaban desesperadamente desbloquear a sus unidades cercadas. El mando británico, confiado en su aplastante ventaja numérica, lanzó una ofensiva con 2 regimientos blindados. 30 tanques medios M3 Grant, máquinas robustas y temibles, avanzaban junto a 10 tanques ligeros M3 Stuart, un auténtico puño acorazado, diseñado para barrer sin piedad las posiciones italianas que creían débiles y desmoralizadas por reveses anteriores. Los tanquistas británicos, imbuidos de una arrogancia forjada en la superioridad de su arsenal, se movían en una formación compacta. Esperaban una resistencia mínima, un mero formalismo antes de la victoria. No podían prever la trampa que se cerraba a su alrededor. Los italianos, por su parte, demostraban una paciencia glacial, un estoicismo forjado en el fragor del desierto. Aguantaron, observando cómo los monstruos de metal enemigos se acercaban, cada vez más, hasta alcanzar la distancia óptima. El momento era crucial para sus proyectiles de carga hueca, los Effetto Pronto, diseñados para perforar blindajes con una eficacia devastadora. Solo cuando los objetivos estuvieron al alcance del tiro directo, las bocas cortas de los semovente rompieron el silencio. Un fuego mortífero estalló, una lluvia de proyectiles que, uno tras otro, encontraban su blanco con una precisión escalofriante. Los imponentes M3 Grant americanos se transformaban en montones de metal humeante, sus siluetas distorsionadas por las llamas que lamían el cielo. Los tanquistas británicos, sumidos en la confusión, apenas podían discernir de dónde provenía el ataque. La silueta baja y discreta de los semovente los hacía casi invisibles, revelándose solo por los destellos fugaces de sus disparos. Cualquier intento de devolver el fuego se estrellaba contra el blindaje frontal de los vehículos italianos. Una coraza sorprendentemente resistente que absorbía los impactos de los proyectiles de 75 milímetros de los cañones de los M3 Grant, montados en el espolón del casco. En cuestión de minutos, el campo de batalla se había transformado en un cementerio de acero. 20 tanques aliados ardían, 15 de ellos eran los temidos M3 Grant,
la espina dorsal de la Fuerza de Asalto Británica. Los restos de las fuerzas británicas, presas del pánico, se retiraron en desbandada, abandonando sus máquinas destrozadas. Dejaron atrás un campo cubierto de trofeos y la evidencia calcinada de su derrota. Las pérdidas italianas, en contraste, fueron mínimas, apenas 2 tanques medios M13. Los semovente no perdieron ni una sola unidad, consolidando su reputación de excelente supervivencia y eficacia en combate. Esta escaramuza se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre el uso correcto de la artillería autopropulsada en la defensa antitanque. La elección magistral de las posiciones y la habilidad consumada de las tripulaciones permitieron a un puñado de máquinas aniquilar a fuerzas enemigas superiores, infligiéndoles pérdidas catastróficas. La noticia de esta victoria se extendió como la pólvora entre las unidades italianas, revitalizando una moral que había estado tambaleante. Por fin, sentían que tenían un arma capaz de enfrentarse de igual a igual a la poderosa armadura aliada. Tras los éxitos de la ofensiva de verano de 1942, se acercaba el momento de la verdad. Los aliados concentraban fuerzas colosales para un golpe decisivo contra las posiciones del eje en el Alamein. El 23 de octubre, la segunda batalla de El Alamein dio comienzo, un enfrentamiento que definiría el destino de la campaña en el norte de África y donde cada lección aprendida, cada victoria o derrota, como la de Bir Hakeim, resonaría con un eco profundo en la arena del desierto. Sobre las arenas implacables del desierto, una marea de acero y fuego se abalanzó. Las fuerzas aliadas, con la implacable maquinaria británica a la cabeza, desataron una avalancha de tanques, artillería y aviación sobre las posiciones del eje. Su superioridad numérica era tan abrumadora, tan absoluta, que el desenlace de la batalla se presentaba como una cruel certeza, mucho antes de que el primer proyectil rasgara el aire. Era el otoño de 1942, y el destino del norte de África pendía de un hilo. En medio de aquel infierno caótico, los semovente, cañones autopropulsados de la legendaria división Ariete, se lanzaron a una lucha desesperada. Su misión: cubrir la retirada de las diezmadas unidades italianas y alemanas que retrocedían bajo la implacable presión del octavo ejército de Montgomery. A pesar del desorden inherente a una retirada precipitada, estos vehículos lograron lo impensable, destruyendo varios tanques M3 Grant y M4 Sherman. Cada impacto era un grito de desafío, una pequeña victoria arrancada a las fauces de la derrota. El 4 de noviembre, la orden de retirada general resonó en el desierto. Las potencias del eje iniciaron su éxodo hacia el oeste, dejando tras de sí el eco de una campaña fallida. Los artilleros de los semovente se encontraron entonces en la vanguardia de la retaguardia, librando combates encarnizados. Su tarea era vital: contener al enemigo que los perseguía sin tregua, ganar preciosos minutos para que la infantería pudiera distanciarse de las columnas de tanques británicas que avanzaban sin cesar. El polvo del desierto se mezclaba con el humo de las explosiones, mientras la desesperación y el coraje bailaban una danza macabra. La división Ariete recibió una directriz inquebrantable: detener al enemigo a cualquier precio en una línea de defensa improvisada. Los semovente ocuparon sus posiciones, flanqueados por los últimos tanques M13 y M14 que aún quedaban operativos. Allí, bajo el sol inclemente, se prepararon para una última resistencia, dispuestos a vender sus vidas al precio más alto posible. Un sacrificio que, sabían, era el único camino para la supervivencia de sus camaradas. Oleadas de tanques aliados se estrellaron contra las defensas italianas, una tras otra, con una ferocidad implacable. Los artilleros de los semovente, con una determinación férrea, dispararon hasta agotar la última munición, transformando los Shermans y Grants enemigos en piras humeantes de metal retorcido. Combatieron hasta que sus cargadores quedaron vacíos, hasta que el blindaje de sus propios vehículos fue perforado por un impacto fatal. Muchos de aquellos valientes hombres perecieron en sus puestos de combate, sin ceder un solo palmo de terreno. Su sacrificio,
grabado en la arena del desierto, no fue en vano. Permitió a las principales fuerzas del eje eludir un cerco total y retirarse, maltrechas, pero no aniquiladas, hacia nuevas líneas defensivas en Libia. Fue una victoria pírrica, forjada con la sangre de aquellos que se negaron a rendirse. Pero detrás de estas hazañas individuales se escondía una verdad brutal y una limitación sistémica. El semovente M4075-18, a pesar de su eficacia en manos expertas, adolecía de una producción catastróficamente limitada. Simplemente no había suficientes unidades para equipar a todas las divisiones blindadas del ejército italiano. La fábrica Ansaldo apenas había logrado ensamblar 60 de estos cañones autopropulsados sobre el chasis M13-40. Cada división, en el mejor de los casos, recibía un pequeño grupo de apenas 8 vehículos, una fuerza insignificante para inclinar la balanza en el fragor de una batalla a gran escala. En el Alamein, el punto de inflexión donde se decidió el destino de toda la campaña norteafricana, un puñado de semovente no pudo, por mucha valentía que demostraran, oponerse a los cientos de tanques aliados. La defensa del eje, masivamente superada, colapsó bajo el implacable asalto de un enemigo con recursos ilimitados. La disparidad era tan vasta que el coraje, por sí solo, no podía forjar la victoria. La producción sobre el obsoleto chasis M13-40 había cesado a principios de 1942, cuando la industria italiana, en un intento desesperado por modernizarse, se volcó hacia el chasis mejorado M14-41. Ya en diciembre de 1941 se había cursado un pedido de 166 unidades del nuevo semovente M41, construido sobre esta base más robusta y fiable. El éxito, aunque limitado, del concepto de cañón autopropulsado impulsó a los ingenieros italianos a buscar variantes más potentes. La carrera armamentística no se detenía. Los tanques aliados evolucionaban, su blindaje se hacía más grueso, sus cañones más letales, volviéndose una amenaza cada vez mayor con cada mes que pasaba la guerra. Era una lucha constante por la superioridad tecnológica, o al menos por la paridad. Así nació el semovente 75-34, una modificación crucial armada con un cañón de caña larga. Su velocidad inicial del proyectil era significativamente superior a la de los obuses de caña corta, lo que se traducía en una capacidad de penetración de blindaje mucho mayor con proyectiles estándar a distancias extendidas. Pero la evolución no se detuvo ahí. El siguiente paso fue el semovente 75-46, equipado con un cañón aún más formidable, el 75-46 de caña larga. Este arma, curiosamente, había sido concebida originalmente como un cañón antiaéreo, una ironía del destino que la llevó a enfrentarse a los gigantes de acero en tierra. Estas mejoras, aunque vitales, llegaron tarde para cambiar el curso de El Alamein o la campaña africana. Aquellos primeros semovente, con sus tripulaciones heroicas, habían luchado con lo que tenían, con la valentía como su arma más potente. Su historia es un testimonio sombrío de la disparidad de recursos, pero también de la inquebrantable voluntad de combate frente a un destino que parecía sellado. En cada semovente mejorado, en cada proyectil disparado con mayor precisión, residía el eco de aquellos que, en las arenas del desierto, habían pagado el precio más alto por un puñado de minutos y la esperanza de una retirada. Un arma nacida para un propósito encontró una segunda vida, transformándose en una formidable máquina antitanque. Lejos de la influencia directa de la ingeniería germana, este vehículo demostró una capacidad sorprendente, perforando blindajes considerablemente más gruesos que su modelo base. Conservó, sin embargo, la probada y eficaz disposición de casamata de perfil bajo, una característica que ya había demostrado su valía en innumerables enfrentamientos. La culminación de esta línea de desarrollo llegó con el semovente Da 105-25, un asaltante pesado.
Construido en 1943 sobre un chasis M1542 meticulosamente modificado, su estructura fue ensanchada y rebajada para albergar un masivo obús de 105 milímetros. Este cañón, con una longitud de 25 calibres, fue concebido inicialmente para el apoyo a la infantería y la demolición de fortificaciones. No obstante, sus proyectiles de carga hueca le permitían perforar hasta 120 milímetros de blindaje, convirtiendo a esta modesta máquina en una amenaza letal incluso para los tanques pesados enemigos. El reducido equipo de 3 hombres, una constante en el diseño, imponía una carga desmedida sobre el comandante, quien debía coordinar múltiples funciones en el fragor del combate. A pesar de ello, el concepto se mantuvo fiel a sí mismo: un vehículo bajo, bien protegido y armado con una pieza de artillería potente, diseñado para el apoyo directo. Todas estas variantes posteriores siguieron la doctrina fundamental establecida por el semovente M40. Un cañón de asalto sin torreta, con blindaje reforzado y un énfasis inquebrantable en la potencia de fuego por encima de la movilidad. Tras la capitulación de Italia en septiembre de 1943, los semoventes supervivientes se encontraron en bandos opuestos. Una parte considerable fue capturada por las fuerzas alemanas, quienes los valoraron por su fiabilidad y eficacia, integrándolos en sus propias unidades antitanque. Continuaron sembrando la destrucción entre el blindaje enemigo en la península Apenina. La otra parte permaneció con las tropas del Reino del Sur, luchando junto a los aliados contra sus antiguos camaradas. Hasta mayo de 1945, estos vehículos italianos, ahora bajo insignias diferentes, persistieron en el combate. La mayoría se perdió en la vorágine de la guerra, destruidos o abandonados por averías y la escasez crítica de repuestos. Los pocos ejemplares que lograron sobrevivir fueron enviados al desguace una vez concluidas las hostilidades, cerrando así una carrera bélica marcada por la adaptabilidad y el impacto inesperado. Así concluyó la trayectoria de una máquina que, nacida para un fin, redefinió su propósito en el caos de la guerra, dejando una huella imborrable en la historia de la artillería autopropulsada.